Muy buenos días, mi nombre es Gerson Sebastián Calderón, soy estudiante de Ingeniería Civil. El día de hoy les voy a hablar de el efecto del aditivo de cenizas volantes en la resistencia del concreto a la reacción de sílice alcalina de los autores Sigita Nagarkoni y Aurimas Rutkauskas. En la actualidad el hormigón es el material de construcción más utilizado en el mundo. El hormigón está hecho de aire, o sea, agua y material aglutinante, cemento u otros materiales cementicios. Las reacciones entre los agregados, los aglutinantes, son muy complejos. El dióxido de sílice liberado de los agregados reactivos reacciona con los dióxidos alcalinos, sodio y potasio presentes en los metales base para formar el gel de la reacción alcalino-sílice. El álcali en la mezcla de concreto proviene principalmente de materiales cementosos. Esta interacción es ampliamente conocida como reacción alcali-sílice. La reacción sílice alcalina es una de las reacciones más perjudiciales en el hormigón. Puede causar una expansión destructiva que es afectado por muchos factores como son la naturaleza, la dosificación de activadores aglutinantes, agregados reactivos, métodos de prueba. Todos los factores deben ser considerados al mismo tiempo para entender el comportamiento de los materiales estudiados. Hay muchas estructuras afectadas por el ASR en todo el mundo, para las cuales las reparaciones periódicas y políticas de mantenimiento preventivo representan costos continuos. El daño causado en el hormigón debido a la reacción alcali-sílice fue reconocido por primera vez en los Estados Unidos ya para el año 1940, y desde entonces se han investigado en muchos países. Los investigadores han identificado tres principales factores que son causantes de las reacciones alcali-sílices en el concreto. Los alcalices contenidos en la solución de los poros, la sílice reactiva amorfa o pobremente cristalizada presente en ciertos agregados y el agua. El daño relacionado con el ASR es el agrietamiento de las estructuras de hormigón como resultado de la expansión del gel de hidrosilicato de calcio. Eh, este gel puede aparecer como un borde oscuro alrededor del agregado o como una mancha blanca dentro del agregado. A veces el área blanca se extiende hacia la matriz del hormigón. Los geles se hinchan mucho, pueden causar una presión que exceda la resistencia a la tracción en concreto, lo que resulta en el agrietamiento del concreto. La temperatura también influye mucho en este tipo de reacciones. Las reacciones alcalíciles se pueden tardar de 3 o incluso más de 25 años en desarrollarse significativamente en las estructuras de hormigón, dependiendo de factores principales como son la naturaleza, nivel de reactividad de los áreas utilizados, condiciones de humedad y temperatura. Estas reacciones se generan en dos pasos. El primer paso es la reacción química entre la sílice reactiva en el agregado con el álcali presente en el concreto para producir el gel de sílice alcalino, y la segunda es la expansión de gel sílice alcalino cuando anda en contacto con el agua. La ceniza volante es un material sólido de grano fino que tiene un rango de tamaño de partícula de 0,2 a 200 lm. Este rango de tamaño de partícula cumple con las especificaciones técnicas. La composición química y mineralógica, así como las propiedades físicas de las cenizas volantes, varían según la fuente de carbono utilizado en la central térmica y el método de combustión, el equipo de combustión, los métodos de recolección de cenizas, entre otros. Los materiales utilizados fueron cemento Portland, arena y la ceniza volante que se utilizó como aditivo y sustitución del cemento en diferentes porcentajes. En estas cuatro tablas podemos observar las diferentes propiedades minerales, químicas y físicas de los materiales utilizados para este estudio. La relación de almacenamiento que se utilizó para las diferentes dosificaciones, que van del 0 al 65% de ceniza volante, fue 0,47 y una trabajabilidad de 200 a 220 milímetros. Se realizó prueba de difracción de rayos X, la cual nos dio como resultado que el cuarzo es uno de los materiales predominantes presentes en las cenizas volantes, seguido por la mulita. Respectivamente, estos tienen un porcentaje del 55 y 29%. La resistencia a la compresión se vio que se aumentó en los especímenes realizados con que tenían cenizas volantes. Se vio que se aumentó 15% a 25% y con las diferentes dosificaciones de cenizas volantes, pero se observó que cuando se reemplazaba en exceso con cenizas volantes, las propiedades mecánicas y físicas del cemento se veían afectadas negativamente.
En estas imágenes podemos visualizar los resultados de la difracción de rayos X con los picos típicos para cada diferente mineral, y podemos observar también la imagen SEM de la microestructura de las cenizas volantes. Aquí podemos observar los diferentes resultados de las pruebas realizadas a los especímenes que se realizaron con las diferentes dosificaciones. Se puede decir que las propiedades físicas y mecánicas aumentan con el aumento de la cantidad de cenizas volantes. Las partículas de ceniza volante, por su finura, llenan los huecos más pequeños de las estructuras del hormigón. Los resultados de los ensayos de expansión del hormigón modificado con las cenizas volantes, se obtuvo como resultado que la expansión, después de ensayar probetas de hormigón modificado con aditivo de cenizas volantes después de 56 días de curado, los resultados de las pruebas revelaron que el factor crítico límite de expansión de 0,1 se superó solo cuando se utilizó el 15% de cenizas volantes. Aquí podemos ver la relación entre la tasa de absorción de agua y el contenido de cenizas volantes, observando que a mayor porcentaje de cenizas volantes la tasa de absorción de agua es menor. En estas imágenes podemos observar la microestructura de una mezcla de hormigón que no contiene el aditivo de cenizas volantes, en la cual se presenta eh, de manera visible el gel alcali sílice. En esta otra imagen podemos visualizar una mezcla de concreto que sí contiene el aditivo de cenizas volantes, en el cual no se presenta el gel alcali sílice, dando como resultado que las cenizas volantes sí son efectivas para la reducción de la reacción alcali sílice en los concretos y las mezclas de concretos. Se encontró que las partículas de cenizas volantes tienen principalmente una forma esférica regular. El tamaño de la partícula promedio es de 13 lm. Las cenizas volantes agregadas a la mezcla de concreto al 65% reducen la expansión de las muestras de concreto, y dicho concreto tiene mejores propiedades de resistencia a los alcalícices. El espécimen de control que contiene 0% de cenizas volantes tuvo una expansión de 0,13, y la expansión más baja observada fue de 0,69%, la cual se observó en especímenes que contenían 65% de cenizas volantes. La relación obtenida entre el contenido de cenizas volantes en una mezcla de concreto, el cambio de velocidad pulso ultrasónico y la expansión de la muestra se usa para evaluar el efecto ASR en el concreto. Las pruebas revelaron que el concreto modificado con cenizas volantes tiene mejores características de durabilidad y resistencia a la alcalicílice, y puede ser utilizado en obras de construcción. En conclusión, las cenizas volantes como aditivos son muy efectivas para reducir la reacción alcalicílice del concreto, lo cual puede significar costos menores en reparaciones futuras debido a este tipo de reacciones en concreto y estructuras hechas de concreto. Muchas gracias.